Hola chicos, buenas noches. How are you? Buenas noches, bien. Hey, Heidi. And Jason. Hello. Jason. Ok. Pues ya inicia la grabación, entonces vamos a empezar. Como les había dicho, pues estoy tratando de empezar a las 8 en punto para así mismo agilizar la hora de como tal de la sesión, terminar. Entonces les voy a compartir pantalla. Me avisan cuando ya se les desaparezca la pantalla. So, Ya. ¿ya? Ok. Entonces comencé. Bueno, vamos a hablar sobre pasados, ya que pues creo que es como algo necesario verlo y recordar un poco para poder dar continuidad con los próximos temas que vamos a hablar. ¿Sí? Hola, Manuela. ¿No? Entonces vamos a hablar sobre todos los tiempos pasados. Quiero que me digan qué saben ustedes acerca de los pasados. ¿Qué saben? ¿Para qué se utilizan? Se utilizan para hablar acerca de una acción pues que hicimos ayer o en un año atrás. mm, Incluso Acciones pues puede ser hace, a ver si hace 5 minutos o hace 2 minutos. Son nos... acciones que ya ocurrieron. Ok. Hay Así situaciones, sea 5 minutos ¿cómo? o 2 minutos. Así sea 5 minutos o dos, aplica para hablar en pasado. Claro, sí. Ah, Por genial. ejemplo, un ejemplo es, había estado en mi celular, pero tuve que entrar en la clase. Eso fue hace, ¿qué? Pongámosle 5 minutos. Sí, señora. ¿Sí? Entonces, para hablar de pasado, puede ser haber sido hace 1 minuto, 2 minutos. Ya es pasado. ¿Ok? Ok. Sí, señora. Entonces, continuamos. ¿Quién puede ayudarme a leer esto? Yo. Dale, Manuela. Past simple. This verb this is used to talking about action that took place in the past and ended definitive. It could have ended 5 minutes ago or 7 centuries ago, but the time of terminate does not matter. The only kind things is that is speaking of sometimes that no longer happens or exists in the present. Ok, entonces, ¿sobre qué habla el pasado simple? ¿Qué quiere definir? ¿En qué momento del pasado está hablando? ¿Sobre qué? Pues él dice que podría terminar, así como se nos había dicho, hace 5 minutos o 7 centros sería segundos. No, como siglos. O sea, Ok. puede ser siglos atrás, 10 años atrás, 20 años atrás. Centuries son siglos atrás. Centros, ok. Ujú. Entonces, el pasado simple
es usado para hablar de las acciones que tomaron como lugar o presencia en algún momento en el pasado y terminaron del todo. O sea, no repercuten nuevamente en el presente de nosotros. O sea, ya no existe de ninguna forma. Por ejemplo, ¿qué le digo yo? Estuve cenando en tal lado. El 28 de febrero fue tal fecha, pasó tal cosa. Ya, no repercute más. No tiene como tal una continuidad en el presente ni en el futuro. La formación del pasado simple con verbos irregulares, con verbos regulares. Hay formación con verbos regulares y con verbos irregulares. Los verbos irregulares son con una serie, una lista de verbos. Yo ahorita les comparto una tablita. Eso es más que todo como de aprenderla, más no ¿de qué? Como de saber cómo conjugarla. Entonces, en la afirmativa va el sujeto más el verbo más el ed. Por ejemplo, acá ponen más el complemento si le quieren colocar complemento. Por ejemplo, acá I skip it. Ponen el ed al final. La negativa va sujeto más el didn't, not, porque está negando, entonces el not, más el infinitivo, o sea, el verbo, pero sin el verbo, pues el to. Entonces, en este caso sería didn't, they, didn't go. Ese didn't es la conjunción del did not. ¿Okay? La interrogativa, ya no se va a poner el not, sino que el did va a pasar adelante. Entonces, va primero el did, más el sujeto que es la persona, yo, él, tú. En este caso sería I, she, he, it, they, en adelante. Más el verbo sin el to. Como ejemplo ponen aquí, did she arrive? En este caso, en negativo o en interrogativo o en negativa, no se utiliza la letra ed. ¿Por qué no se utiliza? Porque el did pasa a ser el ed. Entonces no tiene sentido que pongamos aquí el did y, por ejemplo, acá poner goed o acá did she arrive? Pues no tiene sentido. O didn't you play yet? No tiene sentido como hablar dos veces de pasado. ¿Ok? Entonces, el did pasa a ser el ed. La forma interrogativa negativa sería did not más el sujeto, la persona, más el verbo sin el to. Este ejemplo sería did you play? ¿Ok? Con respecto a los verbos irregulares, ya les muestro la tabla. Un momento, ya les muestro la tabla que está aquí. El verbo acá. Por ejemplo, con become, ya no vamos a colocar become, sino que se va a colocar became, o vegan, o broken, o cats, o boat, o birds. Se va a colocar la de esta fila. Hay que aprenderse cuáles son los tres tipos de verbos. En infinitivo, en simple y en pasado participio. Ok. Entonces, por ejemplo, acá, I beat de ¿qué? ¿Qué podemos, no? My arms, puede ser. Yo, entonces sería yo me golpeé, yo sangré mi brazo. ¿Ok?
Yo tengo una pregunta. En la parte negativa dice sujeto, did not, infinitivo sin to. O sea, el didn't, O sea, al no vamos igual. a poner, por ejemplo, No. they didn't to go. Ah, ok. They didn't to go. No. Sería they didn't go. No Ujú. se utiliza el to Entonces, para en nada. la afirmativa sí se tendría que utilizar, aunque ahí no se Si especifica. la oración lo refiere, sí. Ok, gracias. Vale. Ok. Las reglas. Entonces, para formar la regular past en simple forms and formed by. Entonces, a los verbos se les va a agregar la letra ed al final de las palabras, de forma infinitiva los verbos. Por ejemplo, acá, con el ejemplo estar start. ¿Qué hacemos? Al start le agregamos ed. Con kill, killed, jumped, jumped. ¿Ok? Se le agrega ed. Pero hay algunas excepciones. Si el verbo termina en e, tú vas a agregar solamente la letra D. No vas a agregar LD, sino la letra D. Ejemplo, aquí está agree. Vas a agregar, pues, ¿para qué vas a poner 3 letras E? Porque, pues, no, sería como innecesario agregar tantas E. Entonces, agrega solamente la D. O acá, like. Pues, si ya tienes la E al final, pues, agregas solamente una D. No terminan E, agregas solamente la D. Si el verbo termina en vocal y una consonante, la consonante es usualmente doblada antes del ed. Acá ejemplo, el stop. Entonces ya no sería stop, sino que se pasa, se duplica la P y se agrega el ed. Entonces, como ejemplo, stop it. Acá, plant, termina en vocal y consonante. Entonces se duplica la N. Planet. Y se agrega la ed. Si el verbo termina en consonante y una Y, tú vas a tomar la y la vas a cambiar por una I latina y agregas el ed. Acá, ejemplo, termina en consonante y la letra Y. Entonces, ponemos la TR, que son las primeras, la Y la cambiamos a la I y agregamos el ed. Lo mismo aquí. Termina en consonante y termina en Y, entonces duplicamos, no, perdón. Cambiamos la Y por la I y agregamos el ed. Otra excepción es, pero si la palabra termina en vocal y una Y, tú solamente vas a agregar la ed. Ejemplo aquí, no sé si alcancen a ver un poquito, pero pues bueno. Ejemplo aquí está play it. No, vea que no quitamos la Y porque no termina en consonante sino en vocal. Entonces, se queda la Y normal, pero se agrega el ed. Lo mismo aquí, enjoy. Termina en en vocal y Y, entonces se agrega simplemente la ed. ¿Ok? Continuemos. ¿O tienes alguna duda, Manuela? No. No, no, gracias. Listo. ¿Quién puede leerme los ejemplos? Yo, Dale. example 1. A year ago, I ate in the restaurant. 2. We saw a good film last week. 3. We gave her a doll for her birthday. 4. Yesterday, I played tennis with Sarah. 5. When you were a child, you like apples or apples. 6. We crossed the channel yesterday. Thank you. Por ejemplo, acá está en irregular. El irregular de comer es igual. 8. Acá el irregular de ver es so. Aquí el irregular de give es gave. Y acá ya es con los verbos regulares. Aquí lo mismo. Play. Se agrega el ed.
Like es lo mismo, se agrega el ed. Aquí, closet, se agrega el ed. Listo. Les voy a compartir la lista de los verbos irregulares. Espérame un momento. Para que la tengan ahí presente. ¿Ya están viendo la pantalla? No, señora. Me avisan entonces. Bueno, ya la ven, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces aquí está la lista de los verbos. Por ejemplo, drought es drag, drew and drank, que es dibujar. El verbo do o das, que puede estar en did o en don't. Forget, forgot, unforgotten. Aquí, hit, hit y hit son lo mismo. Hay palabras que cambian solamente dos, hay palabras que cambian las tres o hay palabras que no cambian. Aquí, por ejemplo, los, casa lots, en lots, solamente cambió el infinitivo y el irregular o el infinitivo no. Ya en pasado simple, pues ya cambia. Son muchas, son varias. Esto ya es algo de, como tal, uno aprendérselo, que hay algunos de los verbos regulares, de los cuales no cambian mucho. No cambian, sino que simplemente se le agregan ld, lo que se les estaba explicando. Por ejemplo, asked, erase, erased, no cambian en ningún tipo de tiempo, ni en pasado participio, ni en simple. Bueno, ahora vamos a hacer algunas actividades. ¿Listo? Vamos a ordenar aquí algunas oraciones, tratar de colocarlas en el orden correcto. ¿Listo? Entonces, comencemos. ¿Cuál creen que es la primera palabra aquí? ¿Cuál sería la primera en colocar? Mr. Flores. Mr. Flores. Ya. Mr. Flores. Sería, el verbo sería, a ver, last Saturday, late.
Late es tarde, ¿cierto? To bed es Sí. No sé, el verbo sería late. No, late, ¿qué es hacer El o verbo sería tarde? bueno. Ah, entonces, el Mr. Flores when to bed. When, To, to bed went to bed, yeah. last Saturday. Ah, me falta el late. Yeah. Entonces, last Saturday, Last Saturday. Pero entonces no sé el significado de late. ¿Sí es tarde? sí. Entonces, Mr. Flores went to bed late last Saturday. Yeah. Okay. It's correct. The next. ¿Cuál creen que es la primera palabra? 2 days ago, lovely holiday. My uncle. My uncle. My uncle. My uncle. No, no se está viendo la parte de arriba porque se ve la parte donde vas a organizar. Ah, eso sí. Flew, My uncle flew flew to Los Ángeles to, vamos, L, y Los Ángeles. for holiday. ¿No? For holiday. For holiday. 2 days ago. Yeah. 2 days ago. Yeah. Ok. Hagamos las 6. Sería Mark and Paul. Mark and Paul. Sería Parasailing. Parasailing. No sé qué es. O el verbo, primero va el sujeto, luego el verbo que sería tried, ¿cierto? Ya. Y luego el complemento. Entonces, try, parasail, last summer. ¿Así? Miss Mar and Paul Tarver. Sí, creo. Ya. Ok, gracias. Sí. Ok, las 7. And my elder sister Tidias, no sé cómo se pronuncia, Tidias. Sí, excited. Her room, Aaron.
que no veo arriba, me parece que decía yesterday afternoon. Yeah, okay. Afternoon. Sorry. Hagamos la 11. Esta. Sería did. Primero, yo creo que primero iría el did. Ah, o who. Who. No, porque si es una pregunta, tiene que ir el did. No, cierto, primero va el did. Primero va el did. Yeah, okay. It's correct. Did. Entonces, did. No se alcanza a ver la parte de arriba. Ok, did. Es una No, pregunta. mentiras. No va. Mentira. Si va primero el who. Ah, ok. Entonces sería who, quién. Who. Ahora sí el did. Prosigan. When did, no, who did, sería at the family gathering, o el verbo, sí. Who did is the verb. Who did Sí, the entonces, person. at the person, at family. The person, the subject. Vendría, ahí Subject. dice at family gathering, sería ese. O you, no, sería you. Ah, you. Sí. Who did See you? you. El verbo ahora sí, sí. Sí. No, eso no loco. Wait a moment, es que se pone un poco lento. Sí. No veo la primera parte. Ah, sería Espera, ya. last at the family gathering. Are you sure? A ver. Ah, me falta la sandu. A ver, ¿quién? Entonces sería primero last Sunday at the family gathering. No. ¿No? Entonces, al contrario, at the family gathering last Sunday. Ya. At Family. the family gathering. ¿Qué es gathering? Gathering. Espera que no recuerdo. Es como gathering es como una reunión, si no estoy mal. Ok. Como una asamblea, como la acogida. ¿Sí? Okay. Gathering. Last Sunday. Last Sunday. Ok. Bueno, sigamos y ya si algo más tardecito, volvemos y seguimos haciendo más. Ok, past perfect. ¿Quién puede leerme? Past perfect. Jason o Heidi que están muy callados. Yo. Dale, Heidi. Past perfect. 1. The past perfect is used to tell about action had already occurring in the past before another. 2. It serves to tell about an action had occurred before on a specific time in the past. 3. This verb
tense is translate as había jugado, había cantado, había mirado, había reído. 4. Remember how the past perfect contemplates two situations. Had. ¿Cómo se pronuncia ocurrir? ¿Me escuchó? Ay, sorry. Yeah, sorry. Occurred, yeah. Okay. Occurred in the past while the present perfect relates on past event to the present. Ok. Entonces, por lo menos, ¿qué decía en la primera? Que da a entender la primera situación en la que se utiliza el pasado perfecto. El pasado perfecto se usa para hablar acerca de una acción que que ocurre en el pasado antes. Another es another. Antes no, que otra. ok, antes ¿Qué que otra. ocurrió antes que otra? Exacto. ¿Qué más? La segunda, esta, la verdecita. ¿Para qué sirve? Sirve para hablar de una acción que ocurre antes, específicamente en el tiempo pasado. De un tiempo específico en el pasado. Ok. ¿Ya? And this, This verb, este verbo se usa, este verbo translate. No sé, es como translate, no sé qué significa. Como que se traduce a jugar, traducido. había cantado. Ok. O sea, que el verbo literal en español sería traducido como es, como él había cantado, él había reído, había jugado. Es como la terminación del ido o el ado, Ah, ido, oh, ado. Por lo menos con el ing, con el gerundio. ¿Qué pasa con el gerundio? El ing en traducción en español sería como el ando, el endo. ¿Sí se han dado ujú. cuenta? Sí, señora. Lo mismo pasa con esto, como el ida, el, el ado, el ido. ¿Listo? Ustedes son todos Como el, los de... ok. como el había, el ya a ver alguna vez. Ok, y esta. Dice, ¿Qué recuerda que el refiere? pasado perfecto contempla, no sé, tiene dos situaciones que ocurren en el pasado. While, no recuerdo que. ¿Cuál es While mientras? mientras Mientras. está el presente perfecto y un evento pasado, supongo, en el presente, no sé. Recuerda que el perfecto, el pasado perfecto contempla dos situaciones que ocurrieron en el pasado, mientras que el presente perfecto compuesta o relaciona un evento pasado con el presente. O sea, en pocas palabras, el pasado perfecto son dos situaciones que ocurrieron y el presente perfecto, pues están haciendo ahí como una contrastación de los dos. El presente perfecto relata o relaciona un evento pasado con el presente. Entonces, son dos cosas distintas. O sea, como les decía ya ahorita, el perfect present eh, es una acción ocurrida en el pasado, pero que tiene que ver con el presente aún. No termina ahí ya. En cambio, el pasado perfecto, sí. Esa es la estructura del pasado perfecto. En la afirmativa va primero el sujeto, más el auxiliar had, más el verbo en pasado. Que este verbo en pasado es la primera, el irregular, la tercera, perdón. Sería el verbo en pasado, lo mismo, o regulares o irregulares, pero serían los de acá, los de la tercera fila. Más el complemento.
En la negativa sería primero el sujeto más el auxiliar had y se le agrega el not porque está negando, más el verbo en pasado más el complemento. En la estructura interrogativa va el auxiliar had más el sujeto. En este caso, el auxiliar had va primero que el sujeto. En la interrogativa, más el verbo en pasado más el complemento. Es lo mismo. ¿No? Ahora en ejemplo, ¿quién puede leerme el ejemplo? Jason, que está tan callado. No sé si puedes leer, porfa. Example. I had broken the tablet. I had not broken an tablet Table. table. Had you broken a table? Ya. They had sent the Sunset. sunset. They had not seen this sunset. Sunset. Yeah. What is sunset? had- What do you think is sunset? ¿No? ¿No se te ocurre? No. Sunset es atardecer. Mhm. Ok, prosiguen. Had they seen the sunset? Ok, aquí lo que está mostrando es las primeras son las afirmativas, las negativas y las interrogativas. En este caso, el I had buckets, the table, está en afirmativa. En este caso ya es negativa, está agregando el not, sería entonces I had not booked a table. Y aquí ya está en pregunta. Entonces va el primero el had, luego va el you, que es el sujeto, y el verbo y el complemento. Had you booked a table? Lo mismo acá. They had sunset the sunset. They had seen the sunset. En negativa, they had didn't, que es en negativo, seen the sunset. Es como la contrastación. And had they seen the sunset? ¿Ok? Ahora lo que van a hacer es escribir 5 oraciones así mismo como el ejemplo que les mostré. Son cortas, no tienen que ser muy largas, o a menos de que ustedes pues, lo prefieran largas. Donde van a coger una oración que la van a hacer en afirmativa, otra en negativa y otra en interrogativa. 5 de estas, ¿listo? Les voy a dar, ¿Me son las, permite dime, la parte donde está la explicación de cómo se hace, donde dice sujeto, auxiliar, had, verbo pasado, para yo apuntar sí, desde la pregunta, por favor? De sí, la- ya les comparto ya les llevo con la pantalla esta. Entonces son bueno, las 8:40, les doy hasta las 8:55 para que terminen, ¿listo? 15 Vale. minuticos.
Ah, ¿cómo se la cosita era buena? Profe, una pregunta. Dime. En la parte donde está ubicado la estructura que nos compartiste de los verbos, ¿Cómo están? Sí, la no se estructura que sabe. nos compartiste de los verbos, Ahí lo tienen ¿cuál entendido, sería ya de no los se verbos que quedó, tenemos que utilizar? Si es irregular, la tercera fila. Si no, es la infinitiva. Entonces, a saber realmente en qué estado está. ¿Listo? Pero no entiendo, porque si tiene que ser, a ver, el sujeto, el auxiliar had y el verbo pasado, entonces, ¿cuál sería? Ah, no sé, me confundí. No entiendo. No, en este caso sería la tercera I, No, yo la irregular. Participio pasado. Exacto. Ah, bueno, señora, gracias. Si los verbos están en ese. Si no, sería ya en el infinitivo. Vale, listo. Gracias.
Profe, hola. 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 Profe, necesito pedirle un momento, una excusa. Necesito resolver una dificultad en este momento que tengo familiar, pero ya voy a echar las oraciones que hice y ya me vuelvo a conectar. ¿Me permite, por favor? Listo, dale. Muchas gracias. Listo, ¿terminaron? Chicos, Sí, señora. y Jason, ¿terminó? Ya. Listo, bueno. ¿Quién de los dos quiere empezar primero a leer sus oraciones? Yo Mm, empiezo. Dale, Heidi. You had driven before. I had not eaten today. Had you read this book? I had done exercise in the morning. I had not seen this week. Ya, esas serían mis oraciones. ¿No? Sí, ya. Pues la idea era otra, pero pues Ay, perdón, entendí mal entendí. cómo era. O sea, pues igual, bueno, ya, no pasa nada. Pero o sea, las tres eran solo una oración. ¿Te entiendes? Mm, Pero bueno, ya no pasa nada. O sea, las tres, afirmativa, negativa, interrogativa, eran solo una oración. ya. Pero bueno, dale, no hay problema. Jason, compártenos mm, las I had traveled to Spain before I started my new job. I had not traveled to Spain before I started my new job. Had you traveled to Spain before you started your new job? ¿Algo más? O ya estarán Mm, todos. ahí. Ahí. También entendiste mal entonces. Entonces no sé si fue yo la que te expliqué mal. Pero pues la idea sí era otra. Manuela dijo que mandó las de ella. Entendió lo mismo, pero bueno. Entonces creo que fue yo como la que no me hice entender. Bueno, la de Manuela dice, he had both
one shirt. I had not driven in the night. Had we awoken early last Saturday? Had you drank before in the face? I had learned French. Learn French, okay. Okay, continuemos. Past continuous. Y puede leerme past continuous. Esperen un momento. Yo. Dale, Heidi. The service to express action or state had were taking place in the past when another action or state interrupt on, ¿cómo se pronuncia esa? Perdona, reinforce it. To mention two or more past actions had happened at the same time. The past continuous is used to tell about action and a specific time in the past. Ok. Entonces, ¿qué creen que para qué es usado el pasado continuo? ¿Para qué habla aquí? ¿Para qué es usado? ¿Ya saben? Les voy a ayudar con la primera. Hay palabras que no entiendo, no sé qué significan. La primera es usada para expresar acciones o situaciones que son tomados en el pasado cuando alguna opción o estado son interrumpidos o forzados por otras cosas. Por ejemplo, yo estaba trabajando cuando, no sé, ¿qué les digo yo? Está trabajando cuando llegó la hora de ir a almorzar. Un ejemplo. También se utiliza para hablar de dos o más acciones que han pasado en el mismo momento, en el mismo tiempo, sí. El pasado continuo también es usado para hablar acerca de acciones en un tiempo específico en el pasado. Claro, ¿sí? ¿O no? ¿O no está Sí. claro? ¿Sí? Trate de ser muy específico. Entonces, la estructura. En afirmativo, el sujeto más el verbo auxiliar, que es el to be, que en este caso es el was, o el were, en tercera persona, pues el were, primeras personas el was, I, he, she o it. Ya de resto es el were. Bueno, entonces, el sujeto más el verbo auxiliar más el verbo, pero en gerundio. Entonces, aquí existen básicamente las mismas reglas con el ed. Se agrega, no se quita. Entonces, el verbo en gerundio, por ejemplo, aquí en play, sería playing. With his toys. When I arrived. El negativo. El sujeto más el verbo auxiliar que en to be, más el not, más el verbo en gerundio, más el complemento. En interrogativo, la misma forma. El verbo auxiliar más el verbo con el verbo to be, más el sujeto, más el verbo gerundio, ing, más el complemento. Por ejemplo, aquí un ejemplo. Con el afirmativo. Your dog was playing with its toys when arrived.
El negativo. I was not studying physics at that time. Interrogativo. Were you eating candies when I entered the room? ¿Ok? Ahora los ejemplos. Jason, ¿puedes leer los ejemplos, por favor? Example. At 9 p.m. At 9. At 9 p.m. Yeah. Jorge was cooking dinner. Clark got home, took up her shoes, and then they Okay. They weren't eating the food at Mod 14. Okay. Weren't Yeah. you listening to the teacher? Sure, yeah. John was sleeping when we arrived home. He was Arrived. not arrived home. He was not listening to me at all. Yeah. Was Anna playing at the park earlier? Earlier, yeah. Okay. Entonces, si pueden ver, aquí todos tienen ing. El verbo todos tienen ing. ing, 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 ing. Y van con el was. Was o el were. ¿Ok? Listo. Ahora hagamos otros ejercicios pasado continuo. Ay. No, continuo. Bueno, Jason o Heidi, ¿quién puede leer la primera? Mr. Robinson Ya. were playing guitar when I went into the living room. ¿Cuál sería entonces la respuesta correcta ahí? La A, B, C o D. La C. La C was playing. Yeah. The second. Jason. Can you read? He stepped on chewing gum will y Sería while I. well I Yeah. Mhm. to work. To work. Yeah. And this. And this. Was Falta esa. la No, falta yesterday morning. Yesterday Pero bueno. morning. Ok. ¿Cuál sería entonces aquí la respuesta correcta? A, B. la C. ¿La C? ¿Segura? Sí. Aquí, ¿de quién está hablando? ¿Primera persona o tercera persona? Primera. Primera. Está hablando de primera persona. Entonces, ¿la primera persona es con was o con were?
Con was. Con was. Entonces, ¿qué está haciendo él? ¿Está caminando o está manejando? Caminando. Was Camina. walking or was driving? What is? Was walking. Was walking. So is the A. I stepped a chewing gum while I was walking to work yesterday morning. Me esperan un momentico, yo busco el cargador que no lo encuentro, por favor. Ya un momentico. Ok, listo. ¿Quién puede leer la tercera? Three friends skiing happily this afternoon when they crashed into each other and fell. Entonces, ¿aquí está hablando en tercera persona o en primera persona? En tercera. Tercera. Entonces, ¿cuáles de esas dos pueden ser? ¿Fueren? ¿Were? ¿Wasn't? ¿Was? ¿Están Sería entre la- cuáles? La de where. ¿Were? Were. Muy bien. Entonces, were. Entonces, three friends were skiing happily this afternoon when they crashed into each other and fell. The fourth. And Jason. Mr. Martinez was reading a mystery novel at 8 p.m. Yeah. So, ¿cuál sería? At the moment, next weekend, yesterday evening, tomorrow morning. ¿Cuándo? At the moment, she's reading in this moment or not? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué es esto? Was, ¿cierto? Pasado. Por ende, en el momento queda descartado. ¿Cierto? Sí. Sí. Está descartado. Next weekend, ¿está hablando en pasado o en futuro, en presente? Ese es futuro. Ese es futuro, entonces también está descartado porque está hablando de was reading. Está hablando was reading es pasado. Acá, yesterday evening. O tomorrow morning. Tomorrow es que pasado, presente, futuro. Es futuro. Entonces, ¿cuál sería? Yesterday evening, ¿cierto? Es la única que está de las respuestas de acá abajo que está hablando en pasado. De resto, todas están hablando o en futuro o en presente. Ok, la 5. ¿Quién puede leer? La 5. My parents talking to each other calm me day. Shouting at each other. Ok. Entonces, my parents. Aquí, ¿qué están haciendo en la imagen? ¿Están peleando o no están peleando? Sí. Están peleando, ¿cierto? ¿Y talking qué es? ¿Es hablar? Estaban hablando. Acá dice talking to each other calmly. ¿Ellos están hablando calmadamente o no? No. No. No, ¿cierto? Entonces, por ende, la primera va en negativa. Entonces, ¿cuál de estas acá son negativas? ¿Cuál de todas estas?
Las dos primeras. Las dos primeras. A. Entonces sabemos que entre las dos, la primera, la respuesta puede ser cualquiera de estas dos. Entonces bajamos a la foto. Ellos, shouldn't, ¿qué es? Es como discutir. Discutir. Entonces ahí están hablando en forma negativa o positiva. Ellos discutiendo. Entonces ahí es verdadero o falso. Que está discutiendo. Verdadero sería Verdadero. Es verdadero que está La B. discutiendo. Entonces, ¿cuál de las dos sería? La B. La B. Exactamente, la B. Primero porque ellos no están hablando calmadamente hacia el otro. Entonces, weren't, porque aquí está negando. Aquí ya está diciendo lo correcto. Ellos están gritando el uno al otro. Entonces, la positiva sería were, que es afirmativa. La sexta. Jason, can you read? Bob, what are you doing when it started hailing? Ya, Hailing? ya. En ¿tú qué responde? Mm, ¿Qué Eso ahí. significa? No, léelo. I was playing out. Ok. Entonces, aquí sería what, where, why o which. Sería what. Sería what, Sí. ¿Qué estabas haciendo? que estabas haciendo cuando comenzó a traer granizo. Porque no sería como bueno, ¿qué estabas haciendo? Bueno, no, aquí no le está diciendo dónde estaba. La respuesta de ella no es dónde estaba, sino qué estaba haciendo. Why es por qué estabas haciendo afuera, pues no. Y which es cuál, pues no tendría como sentido como tal. Ok, la 7. Heidi, tú. Michael avoided it. Cheese and olives for breakfast this morning. Eso es parecida a una de las del tema que vimos hace poco. Que comía huevos, queso y olivas por la mañana. ¿Se recuerda? Sí. La de Peter Routines. Ok. Entonces, Michael está comiendo huevos, queso y olivas según la imagen. No. No. No, ¿cierto? Entonces ya sabemos que está negando. ¿Está hablando en primera persona o tercera persona? Michael es ¿qué? Primera. Primera persona. Entonces, primera persona, ¿cómo se utiliza? ¿En was o where? Sería Was. was. Ujú. Entonces, Was not was. getting. Entonces está la C o la A. El de las dos. Es la A La A. porque no está comiendo huevos. Es la A. Él no estaba comiendo huevos. Michael wasn't eating a boiled egg. Cheese and olives for breakfast this morning. Ok, la 8. I now that our enemies when I was lost in the forest yesterday. Ok, entonces, ¿está hablando primera o tercera persona? En primera. Primera. En primera persona. Ahora, él está ayudando, entonces, primera persona es was o where? Was. Was, entonces está entre la A y la C, ¿cierto? ¿Él está ayudando o está viendo? ¿Qué está haciendo en la imagen?
Está viendo. Está viendo. Está viendo. Entonces sería la La C. La C. la C. Pero ustedes no se dieron cuenta de algo y estás hablando de nuestros enemigos que ellos saben, bueno, él sabe que sus enemigos lo estaban viendo cuando él estaba perdido en el bosque ayer. Entonces ya no sería, entonces ya está hablando es en tercera persona. Our enemies, porque no es la acción que él está haciendo, sino la de los enemigos. Or Ujú. enemies. Sería La D. where. La D. Entonces, sería la de where, Mm. what, ajá. Listo, hacemos hasta la 10. Continuamos. Entonces Vale. sería I fell down and hurt my arm last Saturday because I is sick skating well. Skating. Skating. Ok, te está hablando en primera o tercera persona. Esa es en primera. Entonces en primera. Entonces está entre la A o la B, ¿cierto? Sí. Entonces, él se cayó y se lastimó su brazo el último sábado porque él skating well. Estaba aquí en la imagen muestra que está Estaba patinando. Sería, patinando bien o mal, según qué deducen ustedes, bien o mal. ahí se ve mal. Ajá. Entonces, pero aquí dice well, entonces toca negar eso, ¿cierto? Hay que negarlo, porque en la imagen se ve que está patinando mal, ¿o no? Sí, entonces ahí sería la del wearing. ¿Pueden? Estamos hablando en primera o tercera persona. Ah, perdón, primera. Wasn't. Ujú. A ver, Entonces sería wasn't. La B. I fell down and hurt my arms last Saturday because I wasn't ice skating well. Ok, y la última, Jason. Some of the variant Patience. for me version for me when I reached the hospital. Ujú. Entonces, ¿a quién está hablando aquí? ¿Primera o tercera persona? en tercera. Tercera. Entonces, de aquí, ¿cuál de las dos están como entre las elegidas? A, B, C o D. ¿Cuál está hablando de tercera persona ahí? Sería entre la B y la D. Entre la B y la D. Ujú. Entonces, alguno de nuestros pacientes esperando por mí cuando yo buscaba en el hospital. Entonces, ¿estaría negando o no estaría negando? Bueno, le puedo ayudar en eso. La verdad es we're waiting. Pero hagamos entonces esta. Que pues sí es un poquito complejo por la imagen. Hagamos esta y ya. And we're dancing in the classroom in the break. Gary, one and I. Ay. Ujú. Entonces, sería what we're dancing, where we're dancing, Sería which we're dancing, o who we're dancing. in the break. Estaría quién estuvo danzando en el. Ah, no, espere. ¿Qué estuvo danzando en el salón en el descanso? ¿Dónde Ah. estuvo danzando en el salón en el descanso?
¿Quién? Bueno, ¿cuál estuvo danzando en el salón en el descanso? ¿O quién estuvo danzando en el salón en el descanso? ¿Quién? ¿Quién? ¿O quién? Ujú, listo. Exacto. Prosigamos. ¿Quién puede leer esto? Past Perfect Continuous. Para terminar. Past perfect continuous. The past perfect continuous is used to tell about action had community in the past and occurred before others. Se pronuncia cause. Sí, caos. Caos. Cause of action in the past. In Spanish, this verb tense is translated has, había, estaba jugando. Había, estaba cantando. Había, estaba mirando. Había, estaba riendo. Exacto. Entonces, el pasado perfecto continuo es usado para hablar acerca de acciones que tienen continuidad en el pasado y ocurrieron antes que otras. En pocas palabras, el happening es el había estado. Había estado. Entonces, había estado cantando, había estado mirando, había estado jugando, había estado riendo, que es el famoso had been. ¿Listo? Entonces, la estructura. Jason, ¿puedes leer la estructura? Por favor. Afirmativo. Sujet más had más been más verb con ing. Ejemplo. They had been waiting for the concert to start for hours. Hours. Negativo. Hours. Negativo. Sujeto más had más not más been más verbo con ing. Ejemplo. Example. She had not been failing well, so she decided to cancel the meeting. Mire, Mire, interrogativo. Had más sujet más been más verb con ing. más el Example. signo de Had, pregunta. ya es el signo de pregunta. Example. Had you been working on the project long before the deadline? Deadline. ¿Mm? Ok. Entonces, el sujeto más el verbo had más el verbo been. Siempre estos dos van a ir casi pegados. No siempre. En afirmativa siempre han pegado el sujeto, el had been, más el verbo en ing, más el contexto. Lo que les había dicho el ing. En pocas palabras es el ando, el endo, el indo, bueno, lo que se les ocurra. Aquí un ejemplo. Waiting, esperando. Habíamos estado esperando por el concierto de la para que, bueno, que debía haber empezado por horas. Empezó por horas. En negativo, el sujeto más el verbo had. Y acá el not, que está negando, más el be, más el verbo en ing. Ejemplo. Ella había estado sintiéndose bien. Entonces ella decidió cancelar la visita. Interrogativa. Ah, perdón, ella no se había estado sintiendo bien. Ok, interrogativa. Sí, porque aquí está negando. Interrogativa, el had más el sujeto más el been más el verbo ing y el signo de pregunta, que es importante el signo de pregunta para saber qué se está preguntando. El ejemplo, ¿has estado tú trabajando en el proyecto por mucho tiempo desde
Deadline es como la línea muerta, pero ya les confirmo. Deadline. A la fecha límite. Antes de la fecha límite. Ejemplos. ¿Quién puede leer los ejemplos? 1. She had been reading for 7 hours when she fell asleep. 2. How long had they been running when they took a break? Break. Break. 3. We had not been working alone until she called. We had been trying to open the door for 5 minutes when Jan found her key. Had you been watching long before the taxi arrived? I had been Arrived. writing. ¿Cómo, perdón? Arrived. Arrived. Yeah. I hadn't been writing until April last year. Yeah. Okay. It's GR. Yeah. Sound like E. GR. Ok. Ahora realicemos algunos ejercicios sobre los pasados. En este momento solamente les voy a mostrar el pasado simple, el pasado continuo. Van ingresando porfa al quizzes. Quizzes y ya les comparto el código o el QR, como quieran. Listo. Ingresan con ese código QR o con joinmyquiz.com y este es el código 765-297. Los espero pues a que ingresen por. $76.52.97. Listo. Entonces empecemos.
Hola, pude volver. Gracias. ¿Qué estamos haciendo? Quiz. Hola Manuela. Sí, Hola. ingresas porfa ahí al Quizzes al 765-297. Ingresas y lo realizas. Sí. Acabamos de iniciar. Ok, quiz. Es un repaso sobre el presente simple y el presente continuo. Vale. ¿Cierto que la grabación queda Ahí en el chat, sí. en nuestro... Ah, bueno, sí, porque el tema que dice hoy no, yo no lo había visto. Gracias. Hombre, no me deja ingresar, dice introduzca el código, ya lo encuentro. Sí. ¿Cuál de esas oraciones es basadas en Paulo? Méndez. Bruno y Marcela Méndez. Profe, yo creo que ya no sé qué debo de hacer en esta parte. Dice que elige un jugador. Nota, golpes excesivos al máximo jugador resultarán en una penalización. ¿Qué debo de hacer? Dales huelga. Ya es que no podía tirar el micrófono. ¿Cómo así? Te sale No sé. como los otros dos compañeros, Manuela o Jason. Bueno, Sí, Jason o Heidi. sí, Dale en señora. alguno de los dos. Ok. Ya, y me apareció escudo de absorción 500. Ay, le quité plata. Ah, Sí, lo quitaste a alguien. ok, y ya volví a empezar. Listo, gracias. Dale.
Jason, ¿tienes algún problema para continuar? Yo he visto que aún no avanzas. Nada. Ahora ya. Yo ya, pero me No, fue es muy que rico. mi celular se me trabó. ¿Cómo? Tuve un problema con mi celular que se anota solo. Mm, a las 9:50 pues ya hacemos lo que haya hasta ahí. Y ya les comento. Pues ya hacemos una revisión de las preguntas. Listo. Entonces terminen. Ya. Yo creo que yo ya terminé, no estoy segura. Él ya me sacó, me Sí, volvió a pedir. ya sales ahí como que terminaste. Ah, vale, gracias. Bueno, pues veo que como no, pues no se avanzó más entonces pues voy a dar por terminada el, el juego. Que como primera está Heidi, segunda Jason y tercera Manuela. ¿Listo? Tercera cosa. Ok. Vamos a hacer un repasito ahí de las, de las preguntas para que se usa el past simple. Para situaciones, acciones que ocurrieron. Usa el past continuous para acciones que ocurrieron en un momento específico del pasado. ¿Para qué se usa el past perfect? Se utiliza para hablar de acciones que iniciaron en el pasado y continuaron hasta un tiempo determinado, también en el pasado. ¿Para qué se usa el past perfect continuous? Expresar una acción que inició en el pasado y desarrolló durante algún tiempo hasta que otra la interrumpió. Como es la estructura afirmativa del past simple, sujeto más el verbo de el complemento. Muy bien, 2, 3, bien. Como es la estructura afirmativa del past continuous, el subject más el verbo auxiliar más el verbo ing. Como la estructura afirmativa del past perfect continuo, sujeto más verbo auxiliar. Had been más verbo ing más el complemento. Esa era la última que habíamos visto. El had been. Como la estructura afirmativa del past perfect continuous. El sujeto más el verbo ed más el complemento.
¿Cuál de estas oraciones está en past simple? He lived in London 2 years ago. ¿Cuál de estas oraciones está en past continuous? They were learning. Continuous es cuando utilizan el was, el were. El pasado de la palabra answer es was, answer. Con ed. ¿Qué auxiliar se utiliza en el pasado simple? El did. Muy bien. Bien, Jason and Haiti. ¿Cuál es la forma del verbo pasado del verbo go? Es went. Bien. Pues la forma del pasado, read. Read. No cambia en nada. Bruna and Marcela made a medical ensemble which Marcela had been attending for a long time. We ate cherries from the tree that my grandfather had planted many years before. Where they ate in the teacher class. Y listo. Entonces, a mi parecer, toca que repasen un poco más acerca de pasados. Yo sé que no es fácil. Hay veces que a mí también me cuesta un poco, pero si están un poco flojos en el pasado, en pasados en general. O sea, toca que como que aclaren la idea de cuáles reglas son, bueno, cómo es la estructura de cada pasado. ¿Listo? Entonces, pues ya todo esto es por hoy. Nos vemos la próxima clase, que es el miércoles nuevamente. Voy a dejar de grabar ya. Bueno, Muchas señor. gracias. Muchas gracias. Eusebio, Nos me vemos. pague, muchas gracias. Yo voy a volver a ver la grabación porque tuve mucha ausencia.